Bien, muy buenas. Esta es la primera sesión de la grabación que correspondería a la clase de teorías y modelos. Ya vimos en la clase en directo el marco conceptual de la enfermería, definimos cuáles son los elementos del metaparadigma y hicimos una primera aproximación a todo este marco teórico de la enfermería. En la clase de hoy y la que queda vamos a ver qué son los modelos y teorías de enfermería, qué diferencia hay entre un modelo y una teoría, qué ventajas tiene utilizar modelos y teorías de enfermería en la práctica clínica, también qué dificultades o qué inconvenientes tiene o qué obstáculos se ofrecen en la práctica real al uso y empleo de estos modelos y teorías de enfermería. Vamos a ver los principales componentes de los modelos y de las teorías, cuál es el lenguaje que se utiliza en la construcción de teorías y modelos de enfermería y las clasificaciones o cómo se han clasificado a lo largo de la historia las distintas teorías y modelos que han desarrollado las pensadoras, las teóricas de la enfermería en el mundo. En la siguiente grabación, que es un poco más larga que esta, tendremos una explicación de cómo ha sido la evolución del pensamiento enfermero, cómo el pensamiento enfermero ha transitado por los distintos paradigmas. Veremos una descripción detallada y concreta de cada uno de los tres paradigmas que definen Kerouac y desarrollaremos con más detalle dos o tres o cuatro modelos de enfermería que se sitúan o que se encuadran en distintos paradigmas. En esta primera sesión va a ser una visión general y en la siguiente estudiaremos con detalle cada uno de los tres paradigmas y estudiaremos con detalle los modelos desarrollados por Dorothea Oren del paradigma de la integración, por Callista Roy también del paradigma de la integración y por Madeleine Leninger que se sitúa ya en el paradigma de la transformación. Así que ese es el plan de las lecciones, de las clases grabadas, acompañando como evidencia de que se han visualizado, acompañaremos estas grabaciones con una serie de actividades que van a consistir en preguntas, bien tipo test o algunas de reflexión, en donde os pidamos reflexión o aplicación de los conocimientos de las distintas contenidos que vamos a exponer en estas sesiones grabadas. Por lo tanto, empezamos con esta primera sesión diciendo que los cuidados de enfermería se basan, como dije ayer, en un cuerpo de conocimiento que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Un cuerpo de conocimiento desarrollado por las propias enfermeras que trabajan en distintos ámbitos y que al ir explicando en qué consiste su trabajo van desarrollando un cuerpo de conocimiento que configura lo que es las teorías de enfermería. Estas teorías y modelos de enfermería son además herramientas fundamentales que nos sirven para guiar nuestra práctica profesional. Nos proporcionan un marco conceptual para entendernos, para entender y abordar cuáles son las necesidades que tiene el paciente. En esta presentación vamos a explorar, como digo, las diferencias entre las teorías y los modelos, las ventajas y dificultades que tienen su uso, el lenguaje que se utiliza en la construcción de teoría y modelos de enfermería, los componentes de un modelo y la diversidad de modelos existentes. Empezamos a decir que ambos conceptos, el de teoría y modelo, son conceptos fundamentales, son esenciales para la disciplina enfermera porque configura lo que es la definición de nuestra profesión, de nuestra práctica profesional. Tienen funciones distintas, cumplen roles distintos en la práctica profesional y el nivel de desarrollo
de las teorías y de los modelos se sitúan en diferentes niveles de conocimiento, se sitúan en diferentes niveles de conocimiento enfermo. El nivel de abstracción y el nivel de aplicabilidad de una teoría de un modelo son distintos, o están situados en distintos niveles en el conocimiento enfermo. De todo esto vamos a ampliar ahora un poco. Si tuviésemos que decir cuál es la principal diferencia entre la teoría y los modelos, pues tendríamos que empezar por definir claramente qué es una teoría y qué es un modelo. Una teoría es el conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que explican o predicen fenómenos relacionados con el cuidado de la salud. Las teorías proporcionan una base científica para la práctica y ayudan a entender el porqué del cuidado y el cómo de los cuidados. Responden por qué ocurre un fenómeno, cómo tenemos que cuidar a este paciente. Por ejemplo, la teoría del autocuidado de Dorothea Oren o la teoría del cuidado humano de Watson son teorías de enfermería. Teoría ha sido definida también por Jacobs como un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que proyectan una visión sistemática de un fenómeno, designando interrelaciones entre conceptos con el objeto de describir, explicar, predecir o controlar cualquier fenómeno. Una teoría, en definitiva, es una conjetura científica concreta, comprobada y específica. Un modelo es, a su vez, una representación y una propuesta. En cualquier campo del conocimiento, en cualquier campo del saber, en cualquier campo incluso de la vida, entendemos fácil qué es un modelo. Cuando asistimos a un pase de modelos, estamos asistiendo a una exposición, a una representación gráfica, una representación visual de qué se puede utilizar, qué se utiliza en un determinado momento para vestirse, por ejemplo, pero también una propuesta. Normalmente los pases de modelos son anticipaciones, nos presentan lo novedoso, lo último, lo que todavía no está ni siquiera en el mercado. Son propuestas que nos hacen para aplicar en nuestro campo el que sea. De manera que cuando hablamos de un modelo atómico, cuando hablamos de un modelo que representa cómo es el universo o cómo es el espacio-tiempo, al fin y al cabo son representaciones gráficas de la manera de llevar a cabo o de explicar un fenómeno, una parte de la realidad. Esto es un modelo, una representación gráfica de la curvatura espacio-tiempo. Esto es un modelo que viene a representar propuestas y representación a la vez de cómo desarrollar una disciplina, un área de conocimiento o una actividad de la vida humana. Por lo tanto, los modelos de enfermería, eso mismo aplicado a la enfermería, hemos de decir que los modelos de enfermería son representaciones simplificadas de la realidad que se suelen utilizar para guiar nuestra práctica. Los modelos suelen derivarse de teorías existentes y ofrecen un marco más práctico para aplicar aquellos conceptos teóricos en situaciones más concretas. Un modelo es, por lo tanto, puede definirse como un diseño estructural compuesto de conceptos organizados y relacionados. Es una concepción de una disciplina que guía, como digo, la práctica, la investigación, la docencia, la gestión, todas nuestras áreas de actuación, todas nuestras funciones están guiadas por modelos que nos ayudan a clarificar la contribución o la razón de ser de la enfermera en el equipo y el objetivo del servicio que ofrece. Los modelos, por lo tanto, son representación simplificada, marco práctico, guía de acción. Por ejemplo,
el modelo de adaptación de Roy o el modelo de relaciones interpersonales de Peplot son modelos de enfermería que constituyen guías prácticas para la acción. Eso en cuanto a la definición. En cuanto al nivel de abstracción también hay diferencias. Las teorías tienen un mayor nivel de abstracción. Las teorías son conceptuales y generales, lo que significa que no están directamente ligadas a una situación concreta y específica, sino que explican fenómenos de una manera mucho más amplia. Por eso, por ejemplo, la teoría del cuidado humano de Watson describe principios universales sobre lo que es el cuidado, sobre la importancia de la compasión, sobre la importancia de la relación enfermera-paciente, pero no entra en detalle para cómo aplicarlos en cada caso. Eso en cuanto a la teoría. Sin embargo, los modelos tienen un menor nivel de abstracción. Son más concretos y prácticos. Se traducen en conceptos teóricos y en guías aplicables a situaciones reales. Por ejemplo, el modelo de relaciones interpersonales de Peplot ya toma conceptos de sus propias teorías sobre la comunicación y los convierte en etapas prácticas sobre cómo establecer una relación terapéutica con el paciente. Nos va a decir, pues primero, escucha activa, repregunta, aclara dudas, etc. Nos va a dar una guía práctica sobre cómo establecer una relación terapéutica con el paciente, paso a paso, con casos concretos, con pasos concretos. Entonces, resumiendo, el nivel de abstracción de la teoría es bastante mayor y el nivel de abstracción del modelo es menor porque supone ya implicaciones y consejos y guías para aplicar a casos concretos y prácticos. En cuanto a la relación jerárquica que se establece entre el modelo y la teoría es secuencial. En un primer eslabón, en la base, tendríamos la teoría. La teoría ocupa un nivel mayor de abstracción, como hemos dicho antes. Proporciona la base científica y conceptual sobre la que se construyen modelos más prácticos y aplicables. Responde al porqué y al cómo de los fenómenos, qué es el cuidado, por qué hay que cuidar, cómo nos cuidamos. Sin embargo, el modelo puede derivarse de una teoría o de más teorías, puede combinar incluso varias teorías y ocupa un nivel intermedio entre la teoría y la práctica. Traduce los conceptos teóricos de la teoría en marcos aplicables. Y por último está la práctica. La práctica es donde está trabajando la enfermera, que se ha de servir de estos modelos que se han asentado sobre los desarrollos teóricos. La práctica es el nivel más concreto donde se aplican los modelos a situaciones reales. Los modelos en situaciones reales pueden ser útiles y a veces no son, y a veces pueden no servir, pero en todo caso nos sirven para guiar nuestra acción y para tomar nuestras decisiones profesionales. Por ejemplo, si yo estoy aplicando un proceso de enfermería y me estoy guiando por un modelo desarrollado por el modelo de Virginia Henderson de las 14 necesidades básicas, cuando yo tengo que valorar a un paciente, digo, ¿cómo lo valoro? Empiezo a valorarlo de cabeza a pie, lo valoro por órganos y sistemas como lo ha valorado el médico. Digo, pues no, si estoy trabajando con el modelo de Virginia Henderson, voy a valorarlo con necesidades, por necesidades básicas. Primera necesidad de respirar. Pues, cómo respira, cuántas veces por minuto, frecuencia respiratoria, intensidad. Dentro de la respiración incluye la respiración celular, lo que incluye la circulación, el pulso, la tensión arterial, la coloración. Valorada la necesidad de respirar, iré a la necesidad de comer y beber. ¿Qué come habitualmente? Cuáles son sus hábitos nutricionales, está hidratado, se le ve nutrido, cuánto bebe al día, pasaré a eliminar. O sea, me va a proporcionar una guía práctica para orientar mi práctica, para saber cómo, para organizar mi trabajo, para organizar mis tareas. Y estoy aplicando a la vez una teoría y un modelo.
Cuando aplico la teoría, los conceptos teóricos, Virginia Henderson, por seguir con el mismo ejemplo, el concepto de independencia es cuando la persona una persona es independiente cuando tiene los conocimientos, la fuerza y la voluntad necesarias para satisfacer las necesidades básicas. Cuando hace lo que puede y lo que hace está bien. Pues ahí, para ver cómo ayudo a esa persona, tendré que aplicar esos conceptos a mi paciente real. ¿Tiene conocimiento adecuado sobre cuál es la dieta apropiada a seguir? ¿O tiene ideas erróneas sobre el reparto de nutrientes, por ejemplo? La persona piensa que hay que beber cuando se tiene sed. Sin embargo, yo tengo que explicarle que no, que hay que beber al menos 2 litros al día. Entonces yo ya voy a estar aplicando, digo, esta persona tiene ideas erróneas sobre cómo beber, está en riesgo de deshidratación, pues ya estoy llegando a una conclusión diagnóstica orientada por un modelo que a su vez se asienta sobre una teoría que define qué es la independencia. Y si yo veo que el paciente no es independencia porque le faltan conocimientos, estaré formulando un diagnóstico siguiendo la teoría de las necesidades básicas y el modelo que la misma autora desarrolla. Diré que este paciente tiene un riesgo de deshidratación relacionado con ideas erróneas sobre la ingesta hídrica adecuada y manifestado por, si es riesgo no habría relacionado con y manifestado por, solo tendríamos un elemento. Eso se lo explicará María del Mar. Si es una deshidratación, pues diría que manifestado por piel reseca, por ejemplo, o por persistencia del pliegue cutáneo. He relacionado conceptos para formular un juicio clínico aplicando una teoría de una teórica que dice que mi rol ha de ser proporcionar lo que le falte para que la persona sea independiente. Luego yo ya sé que si lo que le faltaban eran conocimientos, pues tendré que actuar a nivel cognitivo explicándole las propiedades del agua, las necesidades hídricas y las cantidades mínimas requeridas por el cuerpo según su estado de desarrollo. Entonces estamos aplicando teorías concretadas en modelos que me sirven para qué valorar, qué diagnósticos poner, qué objetivos poner, qué intervenciones hacer para aplicarlas a un caso práctico. Todo eso es lo que yo a nivel más teórico estoy aquí desarrollando, pero que luego en las siguientes clases María del Mar y Paca Rosa les van a ayudar a aplicar todo este conocimiento teórico, todo este corpus teórico a casos reales. Yo les anticipo estos ejemplos para ver un poco la utilidad de lo que estamos hablando, para relacionar este lenguaje teórico con nuestro campo más práctico. Luego es en la relación jerárquica. La teoría me proporciona base científica y conceptual, me da el concepto de independencia, me da el concepto de autonomía, me da el concepto de fuentes de dificultad. Con esos conceptos desarrollo un modelo, que es el modelo de las 14 necesidades, que me da una guía práctica. Ya sé que tengo que valorar no por órganos y sistemas, sino por necesidades. Ya sé que esos datos luego tendré que clasificarlos en manifestación de dependencia o de independencia, y sé que tendré que formular los diagnósticos relacionando esos datos y me va a guiar qué intervenciones proponer, etcétera. Y eso me va a orientar mi práctica. La práctica de la enfermera que llega a una planta no sabe por dónde empezar, y si trabaja siguiendo un modelo, pues va a tener un comportamiento profesional porque sabe por dónde empezar, cómo seguir y qué intervenciones hacer. Entonces, y cualquier miembro del equipo de trabajo sabe que la enfermera se está ocupando de que las personas tengan satisfechas sus 14 necesidades básicas, que estén bien hidratados, bien perfundidos, bien alimentados, una alimentación adecuada, una higiene correcta, una respiración eficaz, sin limpieza ineficaz de la vía aérea, etcétera. O sea, cuando trabajamos con un modelo sabemos explicar lo que hacemos y cualquiera del equipo entiende, valora y aprecia y reconoce qué es lo que aporta la enfermera al equipo. Sé que la enfermera no está simplemente siguiendo mis órdenes, sino que está ocupándose de que la persona salga de esa unidad totalmente independiente para satisfacer las necesidades básicas, si trabaja con el modelo de géneros, o salga de esa unidad adaptada a su nueva situación de salud, si estamos trabajando con el modelo de Roth, o salga de esa situación capaz del autocuidado,
sabiendo que la agencia de autocuidado va a cubrir las necesidades de autocuidado si trabajamos con el modelo de ORE. Podemos trabajar con uno u otro modelo, pero trabajemos con el que trabajemos, nos va a definir en el equipo y va a dar sentido a nuestro rol en el equipo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de esa relación jerárquica entre la teoría, el modelo y la práctica. Si aplicamos, por ejemplo, la teoría del autocuidado de Oren, explica que las personas tienen capacidad de cuidar para sí mismas, que ella define como o conceptualiza como agencia de autocuidado, y que a veces pueden necesitar ayuda de los seres queridos, lo que califica como agencia de cuidado dependiente. Solamente cuando hay un desequilibrio entre los requisitos universales, entre los requisitos de autocuidado y la agencia, la capacidad de la agencia de autocuidado, hay un déficit de autocuidado. Esa teoría genérica se aplica desarrollando un modelo en el que la enfermera va a valorar cada uno de los requisitos de autocuidado. Va a empezar por los requisitos universales: respiración, hidratación, eliminación. Va a seguir con los requisitos de desarrollo: en qué edad de desarrollo está esa persona, si es un niño, si es embarazada, si es una persona adulta mayor. Y va a seguir valorando los requisitos de autocuidado derivados del estado de salud, suscitados por la enfermedad. En base a todo eso va a poner los requisitos y las capacidades en dos fieles de la balanza, viendo si los requisitos son mayores que las capacidades. En ese caso va a establecer que hace falta un sistema de enfermería, de ayuda de enfermería. Y ese modelo de los sistemas de enfermería ya sabemos, ya nos orienta que si necesitamos una intervención del tipo de hacer por la persona, del tipo de sistema totalmente compensador o parcialmente compensador, en donde tenemos que hacer por la persona lo que ella no es capaz de hacer, o si necesitamos un sistema educativo en el que vamos a enseñarle a la persona a manejarse en su nueva situación. Y eso se aplicará en la práctica con intervenciones concretas, como puede ser enseñar a la persona a movilizarse con andaderas, enseñar a la persona a manejarse con una bolsa de colostomía, etc. Vemos entonces que de una teoría general derivamos un modelo que nos orienta en la práctica y que se traduce en acciones concretas, en diagnósticos concretos o en manera de valorar al paciente de una manera concreta en la práctica. Resumiendo las diferencias claves entre los modelos y las teorías, decir que en cuanto al nivel de abstracción, como hemos dicho, la teoría tiene un alto nivel de abstracción, un nivel conceptual y general, mientras que el modelo tiene un nivel de abstracción medio, más práctico y aplicable. La función principal de la teoría es explicar los fenómenos y ser capaz de predecir y controlar los fenómenos, mientras que la función principal de un modelo de enfermería es guiar y orientar la práctica. Cómo valoramos, cuando diagnosticamos una cosa, cuando diagnosticamos otra, cómo intervenimos. El origen de las teorías suele estar en la investigación, en la observación y en la reflexión sobre nuestra propia práctica y los resultados de la investigación. Y el origen de los modelos suele estar en las teorías. O sea, los modelos se derivan de una o más teorías, combinando la teoría del autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado, desarrollamos el modelo de sistemas de enfermería, siguiendo el ejemplo que acabamos de poner de ahora. Vale. ¿Cuáles son entonces, una vez que hemos establecido claramente y definido claramente qué es una teoría, qué es un modelo y en qué se diferencian, cuáles son las ventajas de trabajar con los modelos de enfermería? Pues la principal ventaja es que guían la práctica. Nos van a proporcionar un marco bien estructurado para tomar decisiones y para planificar nuestros cuidados. Cuando yo tengo que valorar a un paciente, si yo sigo un modelo de Henderson, pues valoraré por necesidades básicas.
Si sigo un modelo de Oren, pues valoraré por requisitos de autocuidado. O sea que nos va a dar una estructura para orientar nuestros formularios de valoración, nuestro formulario de diagnóstico, nuestras intervenciones, guían la práctica. También al guiar la práctica y al organizar nuestro trabajo, pues se va a traducir en una mejora de la calidad del cuidado. Al basarse en la evidencia y en el conocimiento científico, promueven intervenciones efectivas, probadas y las más eficaces. Facilita la comunicación. Al utilizar todo un mismo lenguaje nos va a permitir colaboración entre profesionales. Los médicos, los trabajadores sociales, los auxiliares, el resto de profesionales del hospital ya van a saber, o del centro de salud, ya van a saber qué cabe esperar de la intervención de la enfermera. Ya van a saber identificar el rol de la enfermera. Sé que la enfermera ayuda a restablecer la independencia de mi paciente para que sea capaz de satisfacer por sí mismo las necesidades básicas. Si nosotros mismos nos definimos, los demás van a saber definirnos y saber qué cabe esperar de nuestra intervención. Y fomenta la reflexión, nos ayuda a nosotros a entender y analizar nuestra propia práctica, a comunicarla, a investigar sobre ella, a enseñarla. Sin embargo, trabajar con modelos presenta ciertas dificultades. Cuando en un hospital, yo recuerdo cuando en mi hospital que no seguía un modelo enfermero claramente, sino que trabajábamos por tareas básicamente, cuando se empieza a implementar un modelo para hacer planes de cuidados basados en un modelo, genera mucha frustración y genera no pocos problemas entre las enfermeras que tienen que aplicarlo. Unos son derivados de la complejidad. Algunas teorías y modelos pueden ser difíciles de entender y difíciles de aplicar a situaciones reales. Cuando no las hemos estudiado, cuando no las conocemos en dedillo, al dedillo, cuando no hemos trabajado con ellas, pueden ser frustrantes porque tenemos que estar aplicando algo que no alcanzamos a comprender. Eso es una fuente de dificultad para trabajar con teoría y modelo. La segunda dificultad es la rigidez. A veces limitan nuestra creatividad, limitan la creatividad del profesional si aplicamos el modelo de una manera estricta. El modelo está para orientarnos, es una luz, no para maniatarnos. A veces nos empeñamos en ver si esto es un diagnóstico de un tipo o de otro, si esto es una fuente de dificultad. ¿Dónde está, dónde empieza la falta de voluntad o la falta de fuerza física que yo puedo hacer que un paciente, que hace que un paciente no se pueda mover? ¿Dónde está la falta de fuerza física que yo pueda compensar con otras medidas o que yo pueda rehabilitar? ¿Y dónde está la falta de capacidad? Un paciente con una CV, yo no puedo pretender que el paciente camine por sí solo, tengo yo que moverlo. Ahí estoy en una actitud totalmente compensatoria o de suplencia total. Pero llega un momento en el que se empieza a recuperar y ya tengo que empezar a dejar de hacer yo las cosas por él y permitir que él las vaya haciendo. Ese límite que me permite pasar de un diagnóstico de que tengo que recuperar la independencia de ese paciente o que tengo que trabajar por él, hacer las cosas por él porque él no es capaz. Esa capacidad no aparece de la noche a la mañana, ni siempre está clara, hay una línea que diferencia claramente cuando puedo esperar algo del paciente y cuando no. O sea, trabajar con rigidez, aplicar los conceptos rígidamente a las situaciones reales a veces es frustrante porque a veces las situaciones reales no son tan rígidas como las situaciones que definen los conceptos. No todos los modelos se adaptan a todas las situaciones o a todas las culturas. Para un caso de una enfermedad crónica me puede ser más útil trabajar con el modelo de Roy que se centra en la adaptación, o para un caso de una paciente que se tiene que recuperar de una lesión aguda y que tengo que conseguir que vuelva a caminar por sí mismo o que vuelva a moverse por sí mismo, pues me puede ser más útil trabajar con el modelo de Henderson que se centra en la recuperación de la independencia de la persona. Entonces, no siempre tenemos que ser fieles a un modelo. Tenemos que conocer varios y ser flexibles para ser capaces de elegir el mejor modelo a nuestro paciente y a su situación. Hay casos en los que hay un componente cultural muy importante en las prácticas de salud que estamos haciendo y yo tengo que trabajar con el paciente. No le faltan conocimientos, pero tal vez le falta
trabajar con sus prácticas culturales, trabajar comprendiendo su cultura para desde su cultura y sus creencias intentar modificar algunas prácticas que están siendo claramente perniciosas. Si yo desde fuera prescribo una intervención, no puedes comer esto, no puedes hacer, no puedes ayunar, no puedes hacer esta práctica, si yo lo hago desde fuera de su cultura, va a ser un choque, no me va a hacer caso, voy a fracasar. Pero si yo comprendo y conozco su cultura, me va a permitir, pues mira, sí, es cierto que tu religión te dice que durante este periodo no se puede comer, por ejemplo. Estoy pensando en el Ramadán para las personas de creencias, de determinadas creencias. Pero si yo conozco tu religión, sabes que también el profeta dijo que las personas enfermas, las mujeres embarazadas, estaban eximidas de esa rigidez a la hora de cumplir esos preceptos. Si yo conozco y desde el respeto intento modificar ciertas prácticas culturales, voy a tener más éxito que si voy desde fuera como experto diciendo, no, es que tú no puedes ayunar tanto tiempo. Quiere decir, en ese caso, me va a ser más útil a lo mejor adoptar un enfoque basado en la enfermería transcultural de Lenin. O sea que tenemos que ser flexibles y conocer varios modelos y aunque trabajemos casi siempre con uno, ser capaces de adaptar a nuestro cliente, a nuestro paciente, el modelo que más útil vaya a ser para él. Y también ocurre que a veces hay resistencia al cambio. Cuando ustedes ahora traten de implementar el proceso enfermero, encontrarán con personas altamente motivadas, entusiasmadas, que vean claramente la ventaja de esto, el desarrollo profesional, pero os van a encontrar a la vez, pues a su vez se van a encontrar con personas que se resisten a implementar cambios, que cualquier cambio supone un esfuerzo de estudiar, de comprender las cosas de otra manera y de dejar de hacer las cosas como yo venía haciéndolas, que me movía en una zona muy segura, porque yo sé claramente las tareas que tengo que hacer desde que llego hasta que acabo, y ahora me hacéis pensar para cuidar, y a nadie le gusta esforzarse más de lo común. Entonces, a veces hay cierto, en algunos profesionales pueden preferir esos métodos tradicionales y se resisten a adoptar nuevos enfoques. Esas son las principales dificultades. Entonces, cuando haya que implementar un modelo de cuidados o unos planes de cuidados o un proceso enfermero siguiendo un modelo, lo primero es no tener prisa, no querer empezar corriendo, formar a las enfermeras primero, formarlas bien, trabajar con ellas, que vean y comprendan la ventaja de implementar esos cambios y ser paciente y mantenerlos en el tiempo, no rendirse ante la primera resistencia. A veces podemos decir en una unidad, sabemos que esta enfermera o esta persona que le quedan 2 años para jubilarse no va a hacer el esfuerzo y vamos a tener la diferencia de no exigírselo y de trabajar con esta otra persona recién egresada, más joven, con más ganas de innovar. Y combinar esas cosas en las unidades puede ser útil para implementar cambios y trabajar con un modelo que pueda durar en el tiempo, cambios que puedan ser duraderos en el tiempo. ¿Cuáles son los componentes de los modelos de enfermería? Un modelo de enfermería suele incluir los siguientes componentes. En primer lugar, los conceptos principales. Los conceptos principales ya saben que eran definiciones claras de qué es la persona, qué es el entorno, qué es la salud, qué es la enfermería. Son los elementos del metaparadigma de los que creo que ya hablamos en la última clase. Hay que tener una definición muy clara de qué entendemos por persona, por salud y por entorno y por enfermería. En segundo lugar, cómo las relaciones entre esos conceptos, cómo interactúan entre sí esos conceptos para definir claramente qué cabe esperar de una enfermera o cuál es nuestro rol en el equipo. Si yo entiendo la salud como el completo estado de bienestar, pues entenderé el cuidado como aquellas acciones que ayudan a mi persona a lograr su bienestar. Si yo entiendo la salud como ausencia de enfermedad, pues emprenderé aquellas acciones que me ayuden a identificar enfermedades, factores de riesgo de enfermedades de esa persona y a eliminar los síntomas o eliminar las causas y con ello la enfermedad. O sea que tenemos que establecer una serie de relaciones entre conceptos. Esas relaciones entre conceptos van a determinar los objetivos de nuestro cuidado. ¿Qué se espera lograr
de esa intervención enfermera. Si estoy en un modelo de Henderson, lo que esperamos obtener es la independencia de la persona para satisfacer las necesidades básicas. Si estoy en el modelo de Oren, la capacidad de la persona para autocuidarse. Si estoy en el modelo de Roy, la adaptación de la persona. O sea, tenemos que tener en cuenta que el modelo va a delimitar cuáles son nuestros objetivos. Y por último, qué procesos y métodos vamos a utilizar para cuidar. Cómo llevamos a cabo los cuidados. Cómo voy a llevar a cabo la evaluación. Voy a seguir un modelo de necesidades básicas, un modelo de requisitos de autocuidado, un modelo de cómo vamos a hacer la evaluación. Qué tipo de diagnóstico o de problemas voy a identificar, cómo voy a planificar los cuidados, cómo voy a hacer las intervenciones y cómo voy a evaluar el resultado de mi intervención. Todo eso tiene que quedar claramente definido en un plan de cuidados, en un proceso y un método de trabajo que nos proporciona cada modelo. Y por último, los resultados esperados. ¿Qué indicadores van a medir el éxito de la aplicación de mi modelo? En términos de disminución de estancias, de aumento de la satisfacción del paciente, de disminución de infecciones nosocomiales, etc. ¿Cómo voy a medir el éxito de mi plan, el éxito de mi plan de cuidado siguiendo un modelo? Hay una gran diversidad de modelos. Tenemos desde modelos centrados en las necesidades humanas, como es el caso del modelo de Virginia Henderson, que se centra en las 14 necesidades humanas, hasta modelos centrados en la interacción, como el de Hildegard Poppel, que se basa en las relaciones interpersonales, modelos de sistemas, como el de Callista-Roy, que es la teoría de la adaptación, modelo de autocuidado de Oren, que ya le he mencionado, el modelo de promoción de la salud de Bender, o el modelo holístico de los cuidados humanitarios de Watson. Los modelos, en todo caso, definen, como hemos dicho, conceptos, que son los conceptos son términos que ponen nombre a los fenómenos, definición, que es fijar con claridad qué significa ese término, hechos son las cosas que suceden, fenómeno, hablamos de fenómeno para referirnos a toda apariencia o manifestación, y el supuesto es aquellos enunciados que se admiten como ciertos sin necesidad de prueba o demostración. Por último, quiero presentarle aquí una clasificación de los modelos de Fermi. En 1976, Paul Beck los clasifica en tendencias. Habla de modelos de tendencia ecologista, de tendencia existencialista, de tendencia cósmica, de tendencia sociológica. Esta clasificación no es muy utilizada hoy en día. En el 81, la UNED hace también otra clasificación, clasificándolos en tendencia naturalista, donde el papel de la enfermera suele ser poner al sujeto en las mejores condiciones posibles para que la naturaleza actúe sobre él. Otro de tendencia de suplencia-ayuda, donde la enfermera tiene como misión sustituir al sujeto a la vez que le ayuda a conseguir máximos niveles de independencia. O tendencia de interrelación, donde la enfermera establece una relación con la persona a la que cuida y de esa relación se obtiene beneficios para ambos. Mariner, en el 89, habla de tendencia humanista, tendencias de relaciones interpersonales, tendencias de sistema y tendencias de campos energéticos. Más éxito tiene también Mariner en 1994, que clasifican los modelos por el nivel de abstracción en filosofías, modelos conceptuales y teorías de nivel medio. Y por último, Kerouac, 1996, clasifica los modelos según los paradigmas a los que se adscriben y habla del paradigma de la categorización, del paradigma de la integración y del paradigma de la transformación. Este va a ser en el que nos centremos y una explicación detallada de cada uno de estos paradigmas y una explicación de un modelo que se encuadre en cada uno de estos paradigmas va a ser en lo que vamos a proporcionar en la siguiente grabación que pueden ver a continuación de esta. Concluimos diciendo que las teorías y los modelos de enfermería son herramientas esenciales que guían nuestra práctica profesional, que nos proporcionan un marco conceptual y práctico para el cuidado de nuestros pacientes, que tienen ventajas significativas, pero también pueden presentar desafíos a la hora de aplicarlos,
y que la diversidad de modelos que existe nos permite a nosotros, a los profesionales, elegir el enfoque más adecuado para cada situación, para cada tipo de paciente, siempre teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada paciente.